Buenas noches. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 34, versículo 2. Génesis 34, 2. Dice, cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. El nombre del tema es rapto y violación de Dina. Y bueno, este capítulo registra uno de los primeros sucesos dolorosos en la familia de Jacob, que son varios, ¿verdad? Y nos habla específicamente de Dina, ¿verdad? De los hijos que tuvo con Lea, Raquel y las dos siervas, solo se menciona una hija, y ella es Dina, ¿verdad? La séptima de los hijos de Lea. Y cuando hablamos sobre este pasaje, hay varias cosas importantes a considerar, sobre todo la idea de que, partiendo de que Jacob fue elegido por Dios, ¿verdad? Y heredó la bendición, la promesa de Abraham, la bendición que iba a recibir en cuanto a lo material y a ser padre de multitudes, vemos que a pesar de eso, suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Y vamos a ver cosas todavía un poco más graves. Entonces, esto nos lleva a entender que el hecho de que seamos personas elegidas por Dios, esto no excluye que padezcamos en esta vida, ¿verdad? Y que pasen cosas tan desagradables y dolorosas como lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, lo último que supimos de Jacob es que se había instalado en Siquem, ¿verdad? Vamos a Génesis 33, versículos 18 y 19, dice: Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. Ahora entonces, obviamente el capítulo anterior no sabíamos quién era Siquem ni quién era Hamor, pero ahora lo que sabemos es que al decir que llegó a la ciudad de Siquem, Siquem es precisamente el violador, el que abusó de Dina, ¿verdad? Entonces Jacob está instalado en la parcela que le compró al padre del violador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a Génesis 34, 1 y 2. Y es muy breve lo que nos comenta Moisés al respecto. Dice, en cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Entonces, es muy poca la información que nos da, ¿verdad? Y no podemos determinar con certeza cómo sucedieron las cosas, pero sí nos da ciertos detalles importantes que si los analizamos nos pueden llevar a ciertas conclusiones. Pero empecemos por ver que la palabra visitar, ra'a en hebreo, se traduce como mostrarse, ver a los demás, espiar, pensar o ver. Entonces, no estaba hablando de ir a la casa de alguien a visitarlo, ¿verdad? Como entenderíamos en nuestro idioma. Cuando nos dice que salió a visitar a las mujeres, más bien salió a verlas o a mostrarse, ¿verdad? No nos habla de alguna mujer en específico. Está hablando en sentido general, ¿verdad? Y bueno, algunos comentadores ubican a Dina entre la edad de 13 y 17 años. Lo que los consideran más jóvenes, o sea, aquellos comentaristas que la consideran más jóvenes porque esa edad, según aquellas costumbres, ya era suficiente para que una mujer se considerara en edad casadera, a los 13 años. Y algunos haciendo otros cálculos de cuando estaba en Padán Aram y eso calculan entre 16 y 17, entonces el marco está entre 13 y 17 años, ¿verdad? Y cuando nos dice que salió a visitarlas, o que salió a ver, a conocer a las mujeres o a espiarlas, esto nos puede llevar a comprender un poco lo que está pasando, porque considerando también que en aquel tiempo las mujeres solteras, llamadas doncellas, no frecuentaban los lugares por sí solas, ¿verdad? Eran mujeres que en aquel tiempo se les consideraba como una gracia el que permaneciesen en sus casas, que estuvieran libres de peligro, ¿verdad? Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué está haciendo Dina en algún lugar donde es vulnerable, de manera que alguien pueda tomarla por la fuerza y violarla sin que nadie la defienda, ¿verdad? Lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué está haciendo Dina? ¿Dónde está?
de manera que no hay nadie que la defienda. El capítulo habla de que el primero en enterarse de lo que sucede es Jacob, y luego se enteran los hijos de Jacob. Así que ninguno de sus hermanos estaba con Dina, porque no sabían, ¿verdad? Y si los hermanos no sabían y Jacob tampoco sabía, entonces lo más probable es que ni siquiera sabían dónde andaba Dina, ¿verdad? Entonces cuando dice que Dina salió a visitar a las mujeres del lugar y no se menciona la visita de alguien particular, y considerando la palabra visitar como ver, espiar o pensar o mostrarse, esto lleva a pensar que se fue sin avisar a dónde iba, ¿verdad? Encontré algunos comentaristas, principalmente considerando los comentarios del historiador Josefo. Según Josefo, cuando Dina salió a ver a las mujeres, la ciudad de Siquén estaba celebrando un festival de entretenimiento, es decir, no era un festival religioso, era un festival simplemente como, digamos aquí, un baile, ¿verdad? Donde toda la gente se reúne con el propósito de divertirse y entretenerse. Según algunos comentaristas, la idea de que había un evento que reunía a las mujeres de Siquén en un solo lugar era, digamos, explicaría el por qué Dina quería conocer a las mujeres del lugar. Es decir, no parece indicar que se fuera a pasear por la ciudad, sino que iba a un lugar donde las mujeres se reunían. Y si las mujeres, o sea, tratamos de poner nuestras circunstancias, cuando hay un evento así, no en una ciudad tan grande como la nuestra, ¿verdad? Quizás, no sé si alguno de ustedes ha estado viviendo en ciudades más pequeñas o visitado ciudades más pequeñas, y cuando hacen un baile, prácticamente todos van, ¿verdad? Y todos se ponen sus mejores ropas. Entonces, esta idea de un festival donde las mujeres se reúnen y llevan lo mejor de sus vestidos o su vestimenta sería ideal para que Dina pudiera conocerlas como son. No nos dice qué tanto tiempo pasó desde que Jacob se estableció en Siquén hasta que esto se presenta, pero si sale a conocerlas, y por lo que vamos a ver ahorita cómo hablan de Jacob y de sus hijos, todo parece indicar que fue algo reciente, es decir, tenían poco tiempo en Siquén, y eso daría sentido el por qué Dina quiere conocer a las mujeres del lugar, ¿verdad? Quiere ir a ver cómo son, cómo se visten, cuáles son sus costumbres. Así que la idea de un festival hace que todo encaje. Iría a un lugar donde están reunidas las mujeres y podría ver qué acostumbran a hacer, cómo se comportan y ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando nos dice que Siquén la vio y la agarró por la fuerza, esto indica que no había nadie quien la defendiera, ¿verdad? Estaba sola. Es decir, no había hombres con ella que pudieran responder por ella. Entonces, esto lleva a pensar que Dina se habrá ido, a lo mucho acompañado por alguna de sus sirvientas, sabiendo que es hija del dueño, que es Jacob, ¿verdad? Tenía sirvientes a su cargo, es probable que ningún hombre estuviera con ella porque nadie la defendió, sino que pudiera estar acompañada por una o dos de sus sirvientes, ¿verdad? Ahora, no suena factible que Siquén la haya visto de lejos y que luego fuera y la agarrara por la fuerza y la violara, ¿verdad? No tenía mucho sentido eso. Así que también podríamos pensar que si Dina va y entra a un festival de este tipo y está viendo todo, Siquén tuvo que haberse acercado a ella, ¿verdad? Ganarse su confianza. Y una vez que se ganó su confianza, entonces violarla. Porque vamos a ver más adelante que Dina está en casa de Siquén. Entonces, algo pasó que no se nos dice, porque el propósito de este capítulo no es mostrar lo que sucedió con Dina, aunque se nos dice de manera general, el detalle está puesta en la reacción de los hijos de Jacob, no en el suceso de Dina y la violación. Así que nos dice de una manera muy general lo que sucedió, podemos tratar de sacar conclusiones. Estaba sola, está muy joven, no tiene quien la defienda. Siquén es hijo del jefe del lugar. Un hombre tendría que ser famoso, ¿verdad? Todos lo conocerían, tendría que ser pudiente si es hijo del jefe del lugar. Y más adelante vamos a ver que era de entre los hijos de Hamor, Siquén era el principal, un hombre respetado por toda la ciudad. Así que es posible que se haya acercado con Dina, haya platicado con ella, Dina siendo joven e inexperta, no pudo ver el peligro en el que se encontraba y llega el momento en el que están en la situación donde la violación se hace posible, ¿verdad? Digo esto pensando que no fue así de que Siquén estaba, la vio y fue y la agarró y listo, ¿verdad? Tendríamos que imaginar que hay todo un proceso, porque Moisés, bueno, está diciéndonos de manera muy general, ¿verdad? Pero
el énfasis de la gravedad del asunto que pone aquí Moisés, desde la perspectiva de Siquén y su padre, parece algo insignificante. Y por eso, y Moisés, no por eso, sino que Moisés no hace mucho énfasis en detallar lo que sucedió con Dina, pero sí nos detalla lo que Siquén y Hamor hicieron y lo que los hijos de Jacob hicieron. Porque nos preguntaríamos, fue algo doloroso en la vida de toda la familia de Jacob, ¿verdad? Pero, ¿por qué la importancia de que todos recordemos este suceso tan vergonzoso para Dina, ¿verdad? Y bueno, me parece que la respuesta está en lo que se nos dice de los hijos de Jacob y lo importante que es para entender de dónde vienen los israelitas, ¿verdad? Entonces, después de que se nos narra brevemente que Dina fue tomada por la fuerza y violada, nos dice el versículo 3 y 4 que resulta que Siquén, el violador, se enamora de ella, ¿verdad? Génesis 34, 3 al 4 dice, pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Ahora, ¿cómo que se enamoró? ¿La viola y se enamora? ¿Cuánto tiempo la conoció? Fue ese día nada más. ¿Cómo puede ser que de repente se haya enamorado? Ahora leamos la Reina Valera 60, ese mismo versículo, el 3, dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. También se menciona que se enamoró, pero lo traduce de una manera distinta, ¿verdad? Porque la NBI dice, luego se enamoró de ella, trató de ganarse su afecto. La Reina Valera 60 dice, su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En las dos versiones la palabra enamoró está mal traducida. En las dos. De las dos podríamos hacer una traducción correcta, porque la NBI quita cosas y la Reina Valera 60 pone cosas. Pero cuando nos dice que se enamoró, o la Reina Valera 60 dice su alma se apegó, es una sola palabra en hebreo, dabak, que se traduce como adherirse, aferrarse o mantenerse cerca. Entonces no está hablando de amor, está hablando de una obsesión, de aferrarse, de querer estar a fuerza con ella, ¿verdad? Entonces cuando dice que si quien se enamoró de ella, no está diciendo eso, está diciendo se aferró a ella, estaba decidido a quedarse con ella después de violarla. Y cuando dice la NBI, trató de ganarse su afecto, está quitando bastantes palabras del original. La Reina Valera 60 dice, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, pero esta vez que dice se enamoró, no es esa la palabra correcta. La palabra correcta es ajev, que es afecto. Sí, es decir, trató, cuando dice se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, realmente lo que dice el original es que trató de enamorarla y le habló al corazón. Es decir, se aferró a ella, se obsesionó con ella y para poder quedársela trató de enamorarla y le habló al corazón de ella. Es decir, de manera amable, de manera gentil, pero después de violarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de hombre es este? Es el hijo más famoso del jefe del lugar, el principal de los hijos. La viola, se obsesiona y la quiere enamorar. Y le dice a su papá, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Ahora notemos que dice a esta muchacha. O sea, que ¿dónde está Dina cuando le dice eso a su papá? Con él. Por eso es que el nombre del tema es rapto y violación de Dina. Porque en ningún momento se nos dice que la haya raptado o secuestrado, pero lo encuentras en el texto. Dina no regresó a su casa hasta que sus hermanos van por ella. Entonces, la viola, la lleva a su casa, trata de enamorarla, hablándole con gentileza, y le dice a su papá, esta quiero que me la consigas. ¿Por qué le dice eso a su papá? Porque acordemos que en las bodas de aquel entonces, el papá tenía que ir con el novio para dar una dote, ¿verdad? Entonces le dice al jefe de la ciudad, el hijo principal, esta muchacha la quiero para casarme, pero ahí la tiene. No la dejó regresar a su casa, la violó y la secuestró. O sea, no es nada simple lo que sucedió, ¿verdad? No había consentimiento, no es que estuvieron en una relación de pareja y decidieron vivir juntos. No, la rapta, la viola y no la deja regresar a su casa, ¿verdad? Este hombre no está enamorado.
está obsesionado. Esto nos dice cómo era la gente de aquel lugar, ¿verdad? Luego, Génesis 34:5, Jacob se entera. Dice, Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hijo Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. No nos dice cómo se enteró Jacob. Por eso algunos tienen la idea de que Dina no estaba sola, que estaba acompañada por al menos una o dos sirvientas y que fue una de las sirvientas la que da la noticia. Dado que Dina se queda en casa de Siquén, Jacob no la vuelve a ver hasta al final del capítulo, ¿verdad? Alguien tuvo que decirle a Jacob y Jacob no hace nada. Ahora yo pregunto, ¿qué harías tú si te enteras que secuestraron y violaron a tu hija? ¿No haces nada? ¿O te mueves rápido a encontrarla? Y ¿por qué Jacob no hace nada, verdad? Bueno, según un comentario bíblico, nos dice que los hijos de Lea tenían el derecho de ser los defensores del honor de su hermana, es decir, los hermanos de ella. Y esto lo vimos con Labán, ¿se acuerdan? Rebeca. Rebeca y su hermano Labán, el siervo de Abraham, está negociando y le da dote al hermano mayor. Dijimos, ¿por qué el papá no se involucró? Bueno, porque correspondía al hermano mayor ver estos asuntos del matrimonio de su hermana. Ahora, cuando el honor de su hermana está en juego, sus hermanos es a quienes les corresponde recuperar el honor de su hermana. Entonces, ¿por qué Jacob no hizo nada? Porque está pegándose a la costumbre de aquel entonces. Espera hasta que se den cuenta sus hermanos y que sus hermanos se hagan cargo de arreglar esa situación. Entonces, cuando se entera Jacob y los hermanos, o los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, están trabajando, mientras tanto, Hamor, padre de Siquén, acude a Jacob para negociar el matrimonio de Dina con su hijo Siquén, y se encuentra ahí también a los hermanos. Génesis 34, 6 al 12. Dice, mientras tanto Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. No sé si puedes ver algo muy grave en Siquén y en su padre, ¿verdad? Jamás pidieron disculpas por la violación de Dina y por tenerla en contra de su voluntad. Lo que ellos vienen a decir es, mira, te conviene, pídeme lo que quieras. Esto nos dice mucho de los habitantes de aquel lugar, ¿verdad? Porque estos son sus dirigentes, son los hombres más respetables de esa ciudad. Y no están ni tantito preocupados por lo que le hicieron a Dina, sino que vienen a ofrecer bienes materiales, tantos como quieran, a cambio de su hija, y ni siquiera mencionan el asunto de que la violaron, ¿verdad? Ahora nos dice que los hermanos de Dina quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Dice, Siquén había cometido una ofensa muy grande, pero solo la familia de Jacob lo ve así, nadie más, ni Siquén ni Hamor, y vamos a ver que el resto de la ciudad tampoco. Entonces aquí vemos un contraste entre los que conocen a Dios y los que no. Un pueblo pagano de Canaán no ve ni encuentra nada raro ni malo en haber violado y raptado a una muchacha. Y piensan que el único interés de Jacob y de sus hermanos es cuánto van a sacar por lo que le pasó a Dina, ¿verdad? Y eso es lo que le ofrecen, ¿verdad? Y se atreve a decir, mi hijo Siquén está enamorado de la hermana. No es enamorado, aquí vuelve a decir, aquí es aferrado. Está obsesionado con su hermana, ¿verdad? Por favor, permitan que ella se case con él. Ellos lo tratan como si fuese algo insignificante, ¿verdad? El país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. O sea, les conviene, van a hacer buenos negocios. Sí, arreglamos que Dina se case con el hijo del jefe. Y luego Siquén dice, pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos,
pero permiten que la muchacha se case conmigo. O sea, tú pide, yo te doy, dinero no es problema. Ahora, si tú fueras hermano de Dina, ¿cómo te sentirías? ¿Te brillarían los ojos ante la oportunidad o no? Para empezar, ¿cuál oportunidad? ¿Qué tan prosperado está Jacob? Muy prosperado, tiene mucha riqueza. Sus hijos saben que van a heredar todo eso, así que no tienen problemas financieros, ¿verdad? No tienen preocupaciones económicas. A ellos no les importa adquirir riqueza porque ya la tienen. Sin embargo, Siquem y Hamor piensan que esa puede ser una buena moneda de cambio, ¿verdad? Dame a Dina, tienes toda esta oportunidad de hacer negocios, pídeme lo que quieras. Y luego el sinvergüenza dice, si ustedes me hallan digno de su favor, ¿tú crees? ¿Tú lo hallarías digno? Imagínate que tienes una hermana que un hombre la viola y luego viene a decirte, pues me quiero casar con ella, ¿cómo ves? Dinero no me falta, tú pídeme lo que quieras y te lo doy. Si me consideras digno, déjame casarme con ella. ¿Cómo te sentirías? ¿Y qué clase de persona dice, si me consideras digno, hazme esto? Fíjate bien lo acostumbrado que está a su posición de autoridad en ese lugar, que piensa que puede hacer eso que ya hizo, de violar y secuestrar a Dina, y quedar impune a cambio de una buena paga, ¿verdad? Esos son los cananitas. Ese es el pueblo que pasan todavía 200 años más, y Dios dice, su maldad ha llegado al extremo, y decide sacarlos de esa tierra y matar a muchísimos de ellos, porque no los exterminó por completo, ¿verdad? Ahora, ¿qué está haciendo Dina sin nadie que la cuide entre gente así? Eso nos lleva a pensar que no le dijo a nadie que se fue y que ella en su curiosidad se acercó a un lugar donde ella inocentemente quedó expuesta totalmente. Ella quería ver y lo que pasó es que además de que ella vio, la vieron y se aprovecharon de ella, ¿verdad? Los hijos de Jacob supieron fingir muy bien su ira, porque nos dice que estaban bien enojados y bien dolidos. Sin embargo, Siquem y Hamor no se dan cuenta. Y los hijos de Jacob planean vengarse y le proponen algo. Génesis 34, 13 al 17. Dice, sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que a todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Ahora, aquí hay algo de la astucia de Jacob en sus hijos, ¿verdad? Porque detectaron, este está obsesionado, ¿verdad? El Hamor dijo, mi hijo está obsesionado con su hermana. Y dice, bueno, te proponemos esto, si no me la llevo. O sea, le están llevando a un extremo, o aceptas o no hay trato. Y le mienten acerca de la circuncisión. La circuncisión era señal del pacto con Dios, ¿verdad? El pacto de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el linaje que se tenía que preservar. Estaba prohibido que se mezclaran con las personas de ese lugar. Por eso Abraham fue y pidió a su siervo que le trajera una esposa de allá de su tierra, para que no emparentara con los cananitas, ¿verdad? En el caso de Isaac, con Jacob, también le dijo que se fuera a la tierra y que consiguiera esposa de allá. Así que no era nada oculto el porqué de la circuncisión, ¿verdad? Al ser circuncidados estos, los hijos de Jacob, a los 8 días de nacidos, como se le dijo a Abraham, saben de qué se trata la circuncisión, pero Siquem y Hamor no saben. Y ellos prefieren manejarlo como una cuestión étnica, ¿verdad? Como que pues así somos nosotros y para que seas de los nuestros tienes que ser como nosotros. Le mienten acerca de la circuncisión para que acepten. Lo único que tienes que hacer es circuncidarte y te quedas con mi hermana. No le dijeron, dame una dote, no le dijeron cuánto me vas a dar, no, solamente circuncídate. Es todo. Siquem y Hamor, no tienen ni idea del proceso de la circuncisión. Entienden qué es la circuncisión, pero no la han vivido.
Y eso es importante, porque el que la vive, como ellos, ya como los hijos de Jacob, ya saben cómo es ese proceso. Pero Siquén y Hamor no tienen idea, así que aceptan. Y no nada más ellos, porque la petición de los hijos de Jacob es que todo el pueblo se circuncide. Ahora se lo estás pidiendo al líder del pueblo, cuyo hijo está obsesionado con la muchacha. Así que el líder del pueblo dice, claro que sí, aceptamos, no nada más nosotros, sino todo el pueblo. Vamos a leerlo, Génesis 34, 18 al 23. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Pausa. Enamorado, el hebreo chafet, deleitarse en. Es decir, tanto le gustaba Dina que luego se circuncidó. No estaba enamorado, estaba obsesionado. Tan enamorado, versículo 19, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Sí, tan enamorado que la tiene ahí encerrada, ¿verdad? Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Porque la entrada de la ciudad, acuérdense que a las puertas es donde se negociaban los asuntos públicos. Compras y ventas de terreno y todo eso se hacían públicamente en la entrada de la ciudad, donde se reunían los ancianos. Ahora, en este caso no hay ancianos per se, hay un jefe, que es Hamor. Así que imagínate que el jefe de todo el pueblo convoca a que escuchen lo que su hijo, el más famoso, el más querido de sus hijos, les va a proponer. Dice, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron, versículo 21, estos hombres se han portado como amigos. Pausa. Cuando dice estos hombres es porque ahí están. Eso es importante. Dice, estos hombres se han comportado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. ¿Cuántas hijas tiene Jacob? Una. Dice, nos podremos casar con sus hijas. Pues ya te vas a casar con ella, ¿verdad? Tendrían que esperar a que los hijos de Jacob tengan hijas. O sea, esto es un proyecto a futuro, no es algo de lo que se van a beneficiar ya, ¿verdad? Está diciendo, aquí hay visión. Se van a poder casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Esto demuestra que era mucho más rico Jacob que Hamor. De manera que le dice al pueblo, oigan, aquí hay un buen negocio. Porque al ser Jacob de nosotros un solo pueblo, todos nos beneficiamos de toda su riqueza, ¿verdad? Así que Hamor y Siquén también tienen en mente el beneficio material. Le ofrecen a Jacob, tú pídeme lo que quieras, pero en realidad también tienen los ojos puestos en la riqueza de Jacob. Así que era doble beneficio. Siquén se queda con la muchacha con la que está obsesionado y aparte se benefician, ¿verdad? Porque el suegro tiene mucho dinero. Ahora, si tú estuvieras ahí, fueras parte de esa ciudad y oyes que el hijo del jefe, el más querido de todos, se quiere casar, pero te tienes que circuncidar, ¿qué opinas? ¿Le entras o no le entras? Porque a futuro te vas a poder beneficiar. ¿Cuántos dicen amén? Yo, ¿por qué, verdad? Pero ¿qué tanta influencia tenían que todos aceptan? Solamente para que este muchacho se case con la hija de Jacob. Fácilmente habían dicho, no, pues no, hacemos mejor otro negocio, ¿no? No es necesario circuncidarnos. Vamos a buscar beneficiarnos de la riqueza de Jacob de otra forma. O mínimo, pues lo invadimos y se la quitamos. No era necesario que tuvieran que circuncidarse, ¿verdad? Pero fíjate la influencia que tenía. Y allí entendemos la seguridad de Siquén. Pídeme lo que quieras. Hamor, mira, si se casan, aquí vas a poder moverte libremente en todo este lugar. ¿Por qué? Porque sabe que toda la gente les teme, los respeta. Así que
Siquén le dice a todos, ¿cómo ven? Con su papi a un lado, que es el jefe de todos. Y a ver, ¿quién vota porque no? ¿Quién va a querer levantar la mano y quedar mal con el jefe de la ciudad? Así que, dice el versículo 24, todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Sí tenían mucha influencia en aquel lugar. Pero entonces, los hijos de Jacob están ahí, ¿verdad? Están viendo que todos están dispuestos a seguirlo. Y entonces, solo es cuestión de esperar 3 días más y ejecutan el plan. Versículo 25 al 26 dice, el tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Ahora, cuando nos dice que al tercer día estaban muy adoloridos, encontré algunos comentaristas que dicen que ese es el momento de mayor dolor, cuando alguien se circuncida. Y que estaban tan adoloridos que ni siquiera pudieron defenderse de 2 hombres. Porque entre 2 mataron a muchísimos varones de la ciudad porque todos estaban circuncidados. Y estaban en el tercer día, en el punto más doloroso de la cirugía. Y dices, pues ¿por qué no se tomaban algo para el dolor? Pues porque no había nada, ¿verdad? No había anestesia ni nada de medicinas. Órale, vámonos directo, pum, el que sigue y el que sigue. Nada de que una inyección, nada. Así. Entonces estaban realmente vulnerables. Y como ninguno había pasado por ese proceso, ni los hombres de la ciudad, ni Hamor, ni Siquén, previeron lo vulnerables que iban a estar. Así que en eso consistía el plan, puesto que no saben qué es la circuncisión, saben lo que requiere, pero no conocen el proceso, no sabían que ellos mismos iban a quedar vulnerables al ataque de cualquiera, al grado que ni siquiera podían defenderse. Pero fíjate la maldad de los hijos de Jacob. Para fingir tener a un lado el violador de tu hermana que lo odias y lo quieres matar, pero la frialdad para esperar al menos 3 días, si es que se circuncidaron ese mismo día, al menos 3 días para llevar a cabo tu plan. Es gente fría y calculadora, asesinos fríos y calculadores, los hijos del hombre que Dios eligió para traer al Mesías. Fíjate, este concepto de que los cristianos son las mejores personas que existen, dices, pues, ¿de qué perspectiva me hablas? A los ojos de Dios a todos nos ve como si fuéramos justos por los méritos de Cristo, pero sigues teniendo el cuerpo de muerte, ¿verdad? Ahora, ¿los hijos de Jacob eran nacidos de nuevo? Claro que no, eran hombres naturales, totalmente depravados. Así que la familia que Dios escogió para traer al Mesías, no hay nada bueno en ellos, nada bueno en ellos. Son tan fríos y tan calculadores que fueron y mataron a todos. Y dirías, ¿por qué a todos? ¿Por qué no nada más a Siquén y a Hamor? Bueno, si realmente hubo un festival y Siquén era tan famoso, ¿a poco nadie se dio cuenta que había violado a Dina? ¿A poco nadie se dio cuenta el momento en que la tomó por la fuerza y se la llevó? ¿Por qué nadie intervino? Así que se entendería por qué agarraron coraje con todos, ¿verdad? Porque nadie impidió la violación de su hermana. Sin embargo, lo que están haciendo no es correcto, está desproporcionado, ¿verdad? Sabemos que hay leyes después donde si encontrabas un adúltero o si un hombre había violado a una mujer, violado, ¿verdad? Sin el consentimiento de ella, podía aplicarse una pena de muerte. Pero solamente al infractor, no a todos los hombres de la ciudad. Así que es totalmente desproporcionado lo que hicieron, ¿verdad? Y nos menciona que Simeón y Leví, de donde viene el sacerdocio. Luego, versículo 27 al 29 nos dice que no nada más ellos 2,
aunque ellos son los que asesinaron, todos los demás participaron. Génesis 34, 27 al 29. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Ahora, ¿necesitaban eso? No. Y eso lo hace peor, ¿verdad? Eso lo hace peor. Cuando pecamos, estamos viendo el concepto de la tentación, ¿verdad? El domingo pasado. Y decimos que eres atraído de tu propia concupiscencia, ¿verdad? Normalmente cuando pecas es porque piensas que vas a obtener un beneficio. Pero, ¿qué beneficio obtienen ellos? Material, pues sí, se van a llevar muchas cosas, pero no lo necesitaban. No tenían carencias. No necesitaban llevarse todo eso. Lo hicieron simplemente porque estaban airados, enojados, deseosos de venganza. Y eso es peor. Creo que fue Agustín, llamado San Agustín, quien escribió un libro con sus confesiones y decía que de los pecados de su juventud, del que más se arrepentía era de haber tomado, creo que eran limones, no me acuerdo qué fruta era, los limones del árbol de un vecino. Y decían, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene de grave eso, verdad? Y él decía que de todos los pecados que había cometido, ese era el más grave. Y explicaba por qué, ¿verdad? Porque parece, dice, pues todos nos robamos de niño algo, las canicas, algo, ¿verdad? Pero él decía, no, pues se robaba las frutas del árbol del vecino. Dice, ¿por qué era tan grave? Dice, porque la fruta que se robaba ni siquiera le gustaba. Simplemente lo robaba por el gusto de robar. Y él decía, he cometido muchos pecados porque quiero quedarme con eso o porque hay un beneficio directo para mí. Pero robarle los frutos a esa señora, porque dijo que eran ancianos, a esos ancianos, es lo más vil y despreciable que he hecho porque ni siquiera me gustaban los frutos. Simplemente por el gusto de hacerlo. Y es precisamente lo que está pasando aquí. Simplemente por el gusto de destruirles y quitarles todo porque se sintieron ofendidos. ¿Qué clase de hijos tiene Jacob? Jacob no está de acuerdo, pero también hay problemas con Jacob y lo vamos a ver el capítulo que viene, pero aquí se vislumbra algo. Génesis 34:30. Jacob no está de acuerdo con lo que hicieron y reprende principalmente a Simeón y a Leví. Pero la reprensión que hace es extraña. Dice, entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Ahora, no está hablando de la ciudad específica porque mataron a casi todos los hombres, sino los habitantes de Canaán, ¿verdad? Cuando se enteren lo que estos extranjeros le hicieron a una ciudad de ellos, de su tierra, ¿cómo les va a ir, verdad? ¿Cómo podrían defenderse cuando los cananitas se pongan de acuerdo para atacarlos? No podrían y serían destruidos. Pero pregunto yo, ¿por qué no les dijo nada sobre el asesinato? Sobre lo que les quitaron como botín, sobre las mujeres y los niños y los animales que traen como esclavos que pertenecían a los hombres que Simeón y Leví mataron. ¿Por qué no les recrimina nada de eso? Él se preocupa por cómo le va a ir después de eso. Dices, ¿qué le pasa a Jacob también, verdad? No sé si él te dijo, qué bueno, pero pues ahora me generaste un problema muy grave. No podemos verlo con claridad todavía, pero el capítulo que sigue vamos a ver que cuando Dios le habla a Jacob para que se vaya a Betel, él dice, desháganse de los ídolos que tienen todos. O sea que Jacob sabía que en su casa había ídolos y lo había permitido hasta que Dios le dijo que se fuera a Betel. Algo sucedió también con Jacob, ¿verdad? Esta reprensión es incorrecta porque está basada en el temor de Jacob por lo que va a pasar, no en el hecho de lo que hicieron sus hijos. No se nos especifica exactamente qué hicieron con todo lo que tenían, si se lo quedaron o no. Pero Simeón y Leví se justifican. Génesis 34:31 dice, pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Y entendemos
el dolor y el coraje que sentirían, ¿verdad? Pero el castigo que ellos están imponiendo por su propia mano es totalmente desproporcionado, ¿verdad? Lo están poniendo como si esa fuese la única alternativa, matarlos y quitarles todo lo que tienen, y no es así, ¿verdad? El punto es ver que cuando avancemos en el tema y entremos a Éxodo y veamos cómo se instituye el sacerdocio y todo eso, y habla de Leví como una tribu que Dios escogió para el servicio, se nos borra de la mente todo esto. Y tendemos a hablar de las personas que Dios ha elegido como si fueran más buenos que todos los demás, cuando en realidad tienen una familia muy problemática y tienen unos hijos muy, muy fríos, calculadores y malvados. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero se acuerdan que no eran tan grandes los hijos de Jacob. Cuando iba a encontrarse con Esaú, decía, todavía los niños batallan para caminar, ¿verdad? Entonces no son tan grandes, pero sí lo suficientemente grandes como para matar y para saquear la ciudad a cuyos hombres asesinaron, ¿verdad? Por eso, cuando leamos la Escritura, no debemos olvidar que Dios no está eligiendo a los individuos por lo que ellos hacen, sino a pesar de lo que hacen. ¿Me explico? Las 12 tribus de Israel, ¿qué clase de hombres son? Las tribus de las cuales se nos habla con, no sé, con pompa, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel en la Biblia. Reinará sobre las 12 tribus, le dijo a los apóstoles. Tendemos a equivocarnos y otorgarle valor al individuo cuando no vale nada ni merecen lo que Dios les da. Esto nos deja una clara evidencia de que, número uno, Jacob y su familia, a pesar de ser elegidos por Dios, no quedan exentos del sufrimiento de este mundo, ¿verdad? De que vivan tragedias, de que vivan dificultades que quizás otra familia que no es elegida por Dios no viviría, ¿verdad? Dios tiene un propósito en esto que permitió con Dina, y tiene, además del propósito que nosotros leemos para ver qué clase de personas son los hijos de Jacob, para que después veamos cuando Dios trata con ellos, veamos un cambio radical y le demos la gloria a Dios porque solo Él la merece y no a estos hombres. También en la vida de Jacob y en la vida de los hermanos de Dina y Dina misma hay un propósito. Y uno de lo que podemos ver inmediatamente es apartar a Jacob de ese lugar y llevarlo a Betel. No se hubiese movido de ahí si no hubiese sido por eso. Pero bueno, vamos a Éxodo 21, 23 al 25 para reflexionar sobre este pasaje que lo he mencionado varias veces, donde Dios establece la forma en la que alguien tiene que retribuir al que hizo algo malo. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Reina Valera 60, por favor, que lo traduce literal. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es lo que le llamamos la ley del talión, ¿verdad? Y talión es una palabra latina que viene de talis o tale, que significa idéntico o semejante. En nuestro idioma decimos tal, es tal cual o tal para cual. Y la palabra tal es precisamente de donde viene talión. Significa idéntico o semejante. La ley del talión es que, según la falta, es el castigo. Yo por muchos años cuando leí este pasaje decía, mira, Dios dice que te vengues, ¿verdad? Que si te tumban un diente, tú túmbale uno. Que si te pican el ojo, tú pícaselo también. O sea, desquítate. Eso es lo que yo entendí por muchos años. Decía, ¿por qué Dios dice eso? ¿Verdad? Pero es que no está hablando de eso. Esto es para refrenar el tipo de cosas que los hijos de Jacob hicieron, ¿verdad? Que si Siquén violó a Dina, hay que pagarle ojo por ojo, ¿verdad? Eso significa que el mal que causó tiene que tener una justa retribución, un justo castigo, para refrenar lo que hombres como los hijos de Jacob hicieron, que mataron a los hombres de toda una ciudad porque estaban enojados.
Y eso es totalmente equivocado. Así que las restricciones que tenemos aquí no es para, o sea, en cuanto a Éxodo 21, no es para promover la venganza, sino para refrenarla y que sea algo justo y equitativo según lo que sucedió, ¿verdad? Y en ese capítulo 21 nos habla de que si un toro cornea a un esclavo o a un muchacho o una muchacha, cómo se debe lidiar con el toro, si ha corneado muchas veces, cómo se tiene que pagar el precio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Reglas que se aseguran que el que recibió la ofensa no se pase a la hora de tratar de hacer justicia, ¿verdad? Casos como el que vemos con los hijos de Jacob. Bueno, hasta aquí vamos a estudiar hoy. En el capítulo que sigue nos narra un poco más de lo que sucede, ya que Dios habla con Jacob y le dice que se vaya de ese lugar, ¿verdad? Que se vaya a Betel. Pero si Dios quiere lo estudiamos el próximo miércoles. Por lo pronto hoy quedémonos con esto en la mente, ¿verdad? Tenemos toda la evidencia de que si no fuera por Dios, tú y yo nunca lo hubiéramos buscado. Nunca hubiéramos clamado a Él si Él no nos hubiera cambiado, ¿verdad? Si realmente, como dicen algunos, tú tienes que ir a Dios para que Él venga contigo, jamás estarías aquí. Nunca hubieras llegado al conocimiento de Dios. Porque nos agrada hacer lo malo, ¿verdad? Somos enemigos de Dios por naturaleza. Pero así como con los hijos de Jacob, que a pesar de lo que son, Dios les extiende la gracia de la salvación, exactamente con nosotros, aunque no llegamos a tal grado, estamos entregados al pecado, ¿verdad? Muertos en pecados y delitos. Se requiere que Dios te haga nacer de nuevo para que puedas acudir a Él, no al revés. Si todo dependiera de nosotros, nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Si la salvación que iba a traer el Mesías hubiese dependido de Judá, que de ahí viene Jesús, que Judá fue de los que participó, no como Simeón y Leví, no asesinó, pero sí saqueó la ciudad. Y tuvo la frialdad para llevarse a niños y a mujeres, que después de ver cómo mataron a su esposo, se los llevan para tenerlos como esclavos. Judá, de donde viene el Mesías. Si Dios fuese un caballero y le hubiera dicho a Judá, Judá, ¿me quieres recibir en tu corazón? ¿Qué le hubiera dicho Judá? No hubiera querido bajo ninguna circunstancia. Entonces, nos asombramos por lo que hacen los hijos de Jacob, pero bíblicamente hablando estábamos igual que ellos. Aunque no cometamos el mismo pecado, igualmente éramos enemigos de Dios por naturaleza. Y a Dios le plació rescatarnos. Así que se merece toda la gloria de cualquier cosa que podamos hacer que sea agradable a Él. Porque si no fuera por Él, jamás lo haríamos, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dice la Escritura que los días buenos y los días malos vienen de parte de Dios, ¿verdad? Que nos alegremos en los buenos porque llegarán los malos, ¿verdad? Unos como otros llegarán. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? No caigamos en la trampa de pensar que porque Dios está con nosotros, eso significa que no nos pasará nada malo, ¿verdad? No cometan el error de Dina, las muchachas. No se confíen y por curiosidad tomen decisiones sin informar dónde están, sin que haya alguien que las cuide. Aún en nuestra ciudad la inseguridad es muy grave. Dina, por curiosidad, arruinó en gran medida la vida de toda su familia, incluyendo la de ella, ¿verdad? Cuando nosotros nos enteremos de la maldad que se haga a uno de nosotros o a nuestra familia, debemos recordar que Jesús dijo, y la Escritura dice, no os venguéis, ¿verdad? La venganza es del Señor. ¿Podemos acudir a las autoridades seculares? Claro que sí. ¿Por qué los hijos de Jacob no lo hicieron? Porque ¿quién era la autoridad? Hamor, padre del violador.
no iba a haber justicia, ¿verdad? Ellos sabían que la autoridad iba a ser corrupta y parcial por la situación que estaban enfrentando. Nosotros también sabemos que nuestras autoridades son corruptas. Aún así, no debemos proceder de una manera desmedida, ¿verdad? No debemos buscar justicia por nuestra propia mano, debemos encauzarlo a Dios. Saber refrenar nuestros impulsos, nuestro coraje, nuestro rencor y confiar en que a pesar de lo doloroso que pueda suceder, Dios tiene un propósito y nos va a dar la fortaleza para solucionarlo y la sabiduría para saber cómo tratarlo, ¿verdad? Y como Jacob, no perdamos el rumbo de lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Jacob, más que preocuparse por el grave pecado que cometieron sus hijos, se preocupa por lo que va a pasar con él después. No pongamos los ojos hacia el futuro con incertidumbre, de manera que dudemos de lo que Dios va a hacer. Dios le había dicho y le había demostrado a Jacob que estaría con él, y sin embargo le preocupa cómo le va a ir cuando pasen las cosas. Así que tenemos mucho que aprender de lo que no debemos hacer. Porque la Biblia nos dice lo que debemos hacer y también nos pone muchos ejemplos, creo que son más, de lo que no debemos hacer. Pero entonces, ¿por qué lo dice la Biblia? Si dice la Biblia, entonces es correcto. Claro que no. La Biblia menciona muchas cosas que pasaron y no significa que las está aprobando. Nos está relatando cómo eran estos hombres en realidad. Y la prueba de que no hay parcialidad ni es un embellecimiento de la familia de Jacob es que precisamente se registran estos hechos vergonzosos que acaban con cualquier buena reputación que ellos pudieran tener, ¿verdad? Lo mismo sucede con David, con Moisés. Se nos hablan cosas buenas de ellos, sí, pero también lo malo, para que no nos quede duda de que el mérito no es del hombre, sino de Dios, ¿verdad? Así que hay mucho que pedirle a Dios que haga por nosotros, que evite que hagamos y sobre todo mucho que agradecer, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias primero porque tú nos amaste primero, Señor. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Estábamos muertos en el fondo del mar, Señor, y tú nos sacaste y nos diste vida. Y nos has dado vida en abundancia, como dice tu palabra. Nos has dado el privilegio de conocerte y de servirte, Señor. Nos has dado entendimiento. Nos permites crecer también en santidad y en sabiduría, Señor. Y queremos agradecerte por eso, porque jamás nos hubiéramos acercado a ti si no fuese porque tú nos cambiaste y nos hiciste nacer de nuevo, Señor. Queremos pedirte perdón por todas nuestras ofensas, por todas las veces que hemos querido hacer justicia por nuestra propia mano, por todas las veces que nos dejamos llevar por nuestro coraje, que le dimos rienda suelta a la ira, Señor, y dejamos que nuestros deseos malvados se cumplieran, aun sabiendo que estaban mal. Perdónanos, Señor, nuestras rebeldías, nuestras ofensas para contigo, Señor, y para con nuestros semejantes. Considéranos caminar en paz con todos los hombres, Señor, y entre el sufrimiento y la adversidad, enséñanos a permanecer firmes, a confiar en ti, a encontrar, Señor, el beneficio, el aprendizaje en medio de las situaciones, no importa cuán difícil sean o cuán dolorosas sean, Señor. Enséñanos a dar un buen testimonio de ti, Señor. Que no se vitupere tu nombre por nuestra culpa. Enséñanos a caminar en justicia delante de ti, Señor. No nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno, Señor. Permítenos permanecer fieles a ti. Danos sabiduría para lidiar con cada cosa que enfrentamos cada día de nuestra vida, de manera que nuestras obras siempre provoquen que tu nombre sea glorificado. Señor, aun cuando caemos, que tu misericordia sea evidente a todos, Señor, de que no merecemos lo que nos has dado y aún así tu nombre será glorificado. Gracias por tus misericordias y por tus bendiciones inmerecidas para nosotros, Señor. Amén. Puede sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Si queda tiempo, respondemos en línea. Así que alguien tiene una pregunta, levante su mano. Aquí adelante, por favor.
A ver, ¿ya? Ahí está. Sí, buenas noches. Pastor, durante la exposición haces un comentario refiriéndote al pueblo de Canaán sobre su depravación en su corazón, por así decirlo. Ujú. Mira qué tipo de personas eran los cananitas. Pero igual dentro de la misma exposición termina refiriéndote al pueblo de Israel y a final de cuentas podemos concluir, pastor, es mi apreciación y a la vez es pregunta, o sea, que los israelitas no eran menos peores que los cananitas, ¿verdad? Porque al momento de referirte, miren cómo eran los cananitas, hizo eso este tipo y luego en lugar de pedirle disculpas le dicen mejor vamos a hacer tratos y negocios. Ujú. Pero dices tú, pues sí, lo que hicieron los hijos de Jacob, pues, tal vez a nuestros ojos diríamos, pues sí, eso es peor. Mi apreciación es muy equivocada, pastor, porque durante tu exposición también alcancé a entender eso. O sea, pues igual los hijos de Jacob eran como cualquier ser humano, o sea, había depravación en su corazón. O sea, no Ujú. tenía nada de, tan malos eran los cananitas como tan malos eran los israelitas. ¿Estoy en lo correcto o no? Mm, no, lo explico porque cuando nos habla, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra y por qué Dios decidió acabar con la ciudad, el comportamiento de los hombres cuando querían violar a los ángeles, que a su vista eran hombres naturales. Y luego vemos en el Nuevo Testamento cuando nos dice que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí, eh, hubiera sido distinto, ¿verdad? Se hubiesen arrepentido. Por consecuencia, el pecado de ellos era más grande que el de Sodoma y Gomorra. Hay una distinción entre lo habituado que está una cultura al pecado y la gravedad de lo que hiciste, ¿verdad? Aunque los israelitas estaban totalmente extraviados de los caminos de Dios, había esto que le llamamos una gracia universal en el sentido de que las leyes que regían a los israelitas refrenaban la maldad en cierta manera, ¿verdad? No estaban totalmente desencadenados y a rienda suelta. Había una forma de un régimen. Cuando estudiamos lo de las autoridades seculares vimos eso, que Dios, aún en su misericordia, refrena la maldad por medio de instituciones que rigen o juzgan a los pueblos con autoridad, ¿verdad? Con leyes. Entonces, lo que yo quería enfatizar es que tanto Hamor como Siquén no toman como nada la violación y el rapto de Dina y se dedican más en sacar un beneficio material, y es distinto a lo que los hijos de Jacob hacen, que aunque es muy malo, hay una clara explicación, ¿verdad?, de que se están dejando llevar por el coraje, por lo que hicieron a su hermana. Es decir, tú ves lo que Hamor y Siquén hacen y no hay una explicación, no que lo justifique, sino que no hay un razonamiento a entender por qué haces eso. Pero en el caso de los hijos de Jacob sí queda claro que es un coraje no refrenado, ¿verdad? El comportamiento de ellos, aunque no es perfecto ni totalmente agradable a los ojos de Dios, no está tan habituado a la maldad de los cananitas. Entonces, esa distinción es importante hacerla porque podemos ver que aunque son personas no regeneradas, al estar bajo un pacto y cierto conocimiento o revelación de Dios, aunque limitada, son refrenados en sus acciones porque ellos sí consideran como una grave ofensa lo que pasó, cosa que Siquén y Hamor y los del pueblo no consideran, ¿verdad? Ahí hay un grado de maldad mayor, es decir, todos somos totalmente depravados y la palabra total es todo nuestro ser, pero eso no significa que todos somos igualmente en cuanto al nivel de depravación que tenemos, ¿verdad? El grado de maldad es indistinto de la palabra total en la depravación total, ¿verdad? Total habla de totalidad, no del grado de maldad al que puedes llegar. O sea, que eran malos refrenados en cierto sentido. Exacto. Mientras no les hiciera nada, pues no iban a matar a Ujú. nadie. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, sí, revancha. Quería ver, pastor, si ya no había más. Pastor, cuando el texto menciona de que dice, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Ujú. Aunque hasta ahorita hemos visto que solo menciona a esta mujer, a Dina, ¿no existe alguna ligera posibilidad, pastor, de que hubiera existido, no tengo nada en contra de las mujeres, pero de que hubiera existido alguna otra mujer dentro de la familia de Jacob y que simplemente la Biblia no la mencione? Mm.
Pues mira, la Biblia no lo dice textualmente, ¿verdad? Pero aun cuando se habla de los 12 tribus de Israel, se menciona a los hombres y nada más Dina fue mencionada como mujer, ¿verdad? A mí me parecería más bien pensar que bíblicamente hablando no hablaríamos de más hijas, ni de Lea, ni de Raquel, ni esas dos siervas, ¿verdad? Porque ya estaba registrado todos los hijos que tuvieron. Bueno, faltaba Benjamín, pero en 2 capítulos más tarde ya se nos va a hablar sobre Benjamín, o creo que es el que sigue. Podría dar la posibilidad de cuando habla de las mujeres, está hablando a las siervas, ¿verdad? Que eran propiedad de Jacob y que él tendría que autorizar el matrimonio, pero no propiamente las hijas. ¿Sí? Tengo otra, pastor, pero no sé si alguien quiera preguntar. Ah, sí, ahí hay otra. Hay otras. Buenas noches, Hernán. Por ejemplo, cuando nos enteramos de situaciones, por ejemplo, del caso de Dina, ¿cómo poder nosotros lidiar o hasta dónde podemos llegar, además, por ejemplo, de una violación que te enteras y todo, denunciar? Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo el domingo, ese enojo, ese impotencia de poder ayudar a alguien más, ¿hasta dónde queda? ¿Es aguantarnos? ¿O qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder? Obviamente denunciar lo que sabemos, pero después tú te quedas con ¿qué se hace con eso que tú llegas a sentir ante tanta maldad? Bueno, habría que ver esto. Cuando dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, vemos que los hijos de Jacob estaban airados, pero pecaron, ¿verdad? Es decir, le dieron rienda suelta a la ira y se convierte en pecado porque en lugar de administrar justicia, están haciéndolo algo totalmente desproporcional, ¿verdad? Ahora, la ira en sí misma, el aborrecer lo malo que se hizo, no sería algo equivocado ni pecaminoso, sino lo que vas a hacer después de tener ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay salmos en la Biblia que le llaman salmos imprecatorios, donde hablan, por ejemplo, Juan, ¿cómo dicen? No me acuerdo qué versión, que desea estrellar los hijos de sus enemigos contra las peñas, ¿verdad? Y dices, ¿cómo puede ser que la Biblia diga algo así, que sea inspirado por Dios, ¿verdad? Bueno, precisamente es un desahogo de todo el coraje y la impotencia que sienten y expresan eso como el deseo de que Dios haga justicia de esa manera, porque si ellos habían matado a los hijos de ellos, lo justo era que mataran a los hijos de sus enemigos, ¿verdad? Pero lo expresa de una forma que se ve agresiva, pero es una manera de desahogar ante Dios todo el coraje o la ira que podamos sentir y pedirle, porque aún los salmos imprecatorios no dice que lo va a ir a hacer, sino que le ruega a Dios que él haga eso de una manera, como una manera de expresar el deseo de justicia que tienen y cómo quisieran verla efectiva en sus enemigos, aunque literalmente no pasó nada de eso. O sea, eso nos dice que todas esas emociones hay que llevarlas ante Dios y pedirle que sea Él quien haga justicia. Gracias. ¿Alguien más? Aquí había Sergio, ¿verdad? Sí, gracias. Pastor, a veces parece que vemos a Dios bendiciendo a su pueblo, en este caso Israel, de una manera poco, por así decirlo, ortodoxa, ¿verdad? Viene a mi mente Abraham medio mintiendo acerca de su pareja y obteniendo beneficios acerca de, creo que cuando estaban en Egipto. En este caso, pastor, después de que Simeón y Leví acaban con los varones del lugar y luego después los demás hijos pues van a, por así decirlo, rapiña, ¿verdad? Y obtienen bienes, creo que decía, los hijos y las mujeres y obtienen bienes de ahí. Ese tipo de bendición, si se pudiera llamarle así, pastor, de que el mismo pueblo de Israel obtuvo beneficios de esas maneras, podríamos involucrar en cierto sentido, aunque nos cueste trabajo a nosotros, pastor, a Dios, o sea, que a Dios dentro de su soberanía haya dicho, bueno, yo veré cómo los bendigo y a pesar de sus errores y que se hayan convertido en ese caso en asesinos, pues a mí me place bendecirlos de esa manera. O en este caso, por ejemplo, queda totalmente descartada la influencia, por así decirlo, pastor, o el actuar de Dios en un caso como este en el que ellos van y obtienen el botín de los que estaban muertos y pues no se podían defender. ¿Tiene algo que ver Dios en una manera de bendecir a su pueblo Israel? Bueno, aquí habría que hacer una distinción entre lo que es impunidad y lo que es una bendición, ¿verdad? Toda bendición es inmerecida, ¿verdad?
no merecemos que Dios nos dé una bendición, lo que merecemos es justicia por nuestros pecados. Así que cuando Dios te bendice, siempre va a ser misericordia, va a ser gracia, algo que no te mereces. Ahora, cuando Dios bendice a sus hijos, aunque hicieron cosas malas, esa bendición no significa impunidad, porque la Biblia dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Disciplina al que ama. Entonces, Dios bendijo a Abraham por lo que hizo, pero no lo dejó sin corrección, ¿verdad? De manera que la bendición no es un premio por lo que pasó. Dios trata con Abraham y lo cambia, lo disciplina por el pecado que cometió. Pero la bendición que Dios da, digamos que en ese sentido, no es producto de su maldad ni a consecuencia de su maldad. Habría que separar el trato que Dios tiene con Abraham para corregirlo y la bendición que le da inmerecidamente. Ahora pudimos ver que Abraham se enriqueció con los regalos que le dio el de Egipto, ¿verdad? Porque se iba a casar con Sara. Pero cuando Dios interviene, le dice, este hombre es un profeta, por ejemplo en el caso del filisteo, y le dan regalos para no tener problemas con Dios, ¿verdad? Entonces, la bendición que recibió no fue a causa de su maldad, sino a pesar de su maldad, porque si no, de ninguna otra manera podríamos ser bendecidos, ¿verdad? Toda bendición que viene de Dios para con nosotros es a pesar de nuestra maldad, no a causa de la maldad, porque eso sería impunidad. Entonces, a pesar de nuestra maldad nos bendice, pero no nos deja sin reprensión, sin disciplina. Te va a disciplinar también, ¿verdad? Por eso, cuando hablas de que Dios bendice a pesar de que hicieron cosas equivocadas, hay que tener cuidado para que no se entienda como impunidad. Dios se encarga de hacer lo justo con sus hijos, de disciplinarlos y corregirlos, y los bendice de una manera totalmente independiente de sus acciones, porque es la única forma en que podría hacerlo, ¿verdad? Entonces me inclino más, pastor, a pensar que fue más su deseo de, por así decirlo, su codicia de obtener los bienes materiales a que Dios obre de esa manera. Más o menos es así. Sí, sobre todo en Proverbios también nos habla de que la riqueza no es equivalente de bendición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podrías pensar en el narcotráfico, que tienen mucho dinero y se llenan de muchas posesiones y dices, qué bendecidos están. Dices, claro que no, porque aún esas bendiciones y esa prosperidad los mantienen perdidos en su pecado, es para su destrucción, ¿verdad? Entonces, el hecho de que alguien adquiera bienes materiales o riqueza no es sinónimo de bendición. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿En línea? Sí, buenas noches. Dice, si los hijos de Jacob eran hombres naturales, ¿qué hace decir que Dina actuó por inocencia? ¿No es más probable que actuara como cualquier niña a su edad, con la influencia hormonal? Bueno, pues porque no se especifica que Dina haya cometido pecado, ¿verdad? Al momento en que dice que fue violada, el original habla de ser deshonrada. De manera que no hay nada que indica en el original que Dina había hecho algo indebido para acarrearse esa violación, ¿verdad? Porque la definición de violación es que es en contra de la voluntad de la afectada, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que Dina quería visitar a las mujeres, el error que podemos discernir o encontrar ahí es que no le avisó a nadie, pero no había nada pecaminoso en el acto de ir a ver a las mujeres de aquel lugar. Y cuando yo hablo de inocencia me refiero a su inmadurez y su incapacidad de ver el peligro en el que se encuentra, no de que esté ausente de pecado, ¿verdad? La inocencia a la que yo me refería es la que viene propia de la juventud, que a falta de experiencia, como dicen, la ignorancia da seguridad, ¿verdad? Entonces es común que en los que son muy jóvenes e inexpertos, por el hecho de que no saben los peligros a los que se enfrentan, esa ignorancia les da seguridad y piensan que no va a pasar nada. A eso me refería con la inocencia, ¿verdad? No a falta o ausencia de pecado. Ok. Bueno, ya, nomás una pregunta. Esta creo que no es del tema, pero nomás dice, ¿está bien que cada prédica la integre a mi vida? Bueno, si la predicación, cualquiera que escuches en cualquier lugar, proviene directamente de la Escritura, no es una sugerencia, tenemos la obligación de vivirla, porque cada cosa que Dios nos permite entender se vuelve en algo que nos va a demandar, ¿verdad? Porque si ya sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice la Biblia, te es pecado. Entonces, no toda prédica, ¿verdad? Hay que filtrarlas. Si son bíblicas,
entonces tenemos la obligación de implementar en nuestras vidas. Es todo, pues. Despedimos entonces a los que nos acompañan en línea. Esperemos que nos acompañen también el domingo. Y nosotros continuamos con los avisos.